Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Una nueva vida te espera. Iglesia Génesis. Un nuevo comienzo. Bienvenidos. Se da cuenta que la risa la tenemos a flor de piel, ¿verdad? Es increíble cómo sé que algunos batallan para reírse, pero vean con qué facilidad se puede contagiar algo tan delicioso como reír, ¿verdad? Algo tan delicioso como disfrutar, sentirse libre, ¿verdad? Me llama la atención la historia de Norman Cousins. Norman Cousins, amados, 1964, es un reportero que 49 años, que viajando llega a su casa con un dolor muy fuerte en el cuerpo. Y Norman Cousins va al hospital. Él ya tiene un antecedente clínico de años cardíaco, pero le sorprende saber que ahora le encontraron otro problema físico. Norman Cousins tiene un problema de colágeno. El cuerpo está perdiendo aceleradamente el colágeno. Y entonces lo sentencian, le dicen: Norman, te queda poca vida, vas a tener muchísimo dolor, vas a vivir con mucho dolor, y esto es irreversible. Norman Cousins llegó a su casa y se puso a trabajar sobre su nuevo problema. Él le llama la nueva sentencia que le habían dictado. Y Norman se puso a estudiar bajo todas las posibilidades de que no había medicamento, bajo ninguna posibilidad de encontrar un medicamento, que pudiera a él liberarlo de esa enfermedad, de esa sentencia. Norman se pone a estudiar a cada detalle sobre su problema y terminó escribiendo un libro. De antemano lo conocen como el librazo de Norman Cousins. Y él escribe un libro llamado Analogía de una enfermedad. Y entonces él comienza a poner bases para enfrentar esta situación de enfermedad, esta sentencia, esa amenaza. Y Norman se da cuenta que con su cuerpo no puede hacer absolutamente nada. Él no está dispuesto a esclavizarse a pastillas, etcétera, y empieza a trabajar bajo el estudio de qué hacer con la analogía de esta enfermedad específica de la pérdida del colágeno. Norman logra asentar algunas bases y logra vencer en gran manera el monstruo que se le había presentado. El libro fue todo un éxito, más de 100,000 libros vendidos en el primer año. Lograron darse cuenta que Norman había descubierto que hay otras formas de poder enfrentar a lo que nos intentan sentenciar. Lo increíble del libro, amados míos, es que Norman pone ciertas bases. En primer lugar, no acepto el decreto. Ese es el primer paso que él maneja en su libro. No acepto el decreto que me dijeron. No lo acepto.
Yo no voy a ser esclavo de esa enfermedad, jamás. Número 2, rechazo la caja del miedo. Yo no me voy a meter a la caja del miedo con esta sentencia que me dictaron. Yo no voy a estar tomado de la mano de los fantasmas de la depresión y del pánico. Yo no voy a hacerme amigo de la depresión y del pánico. Me rehúso a meterme a la caja del miedo. No me voy a meter a la caja del miedo con esta sentencia que me estaban dictando. Número 3, voy a buscar el remedio fisiológico. Voy a estudiar la parte fisiológica de la enfermedad y voy a ver qué puedo hacer. Y descubre algo, que la hormona de la oxitocina, la hormona de la felicidad, que se obtiene a través de la risa, del abrazo, de sentir la ternura, la amistad, el amor de la gente, el externar el esto, se dio cuenta que había una poderosa arma en esta hormona. Y entonces Norman Cousins comenzó a dedicarle 10 minutos intensos de carcajada, amados míos. Se puso a ver todos los programas que le hicieran reír a carcajadas. A mí me fascina carcajearme. Y buscó los programas de mayor gracia en ese tiempo. En el 64 todavía Chaplin era todo un personaje. Las películas rápidas de Chaplin, el programa Yo amo a Lucy, los programas más icónicos de la risa de la época. Y Norman descubre que carcajeándose por 10 minutos, esto sin meterse ningún medicamento, le daba 2 horas de descanso nocturno sin dolor. Y entonces este hombre aprendió a reír, aprendió a relajarse, se dio cuenta que en la fisiología de su cuerpo se da cuenta que esta hormona lograba un relajamiento que le hacía olvidar incluso el dolor, la depresión y los temores. Norman Cousins logró vivir 26 años después de la sentencia que él dijo: no acepto este decreto. Es increíble, amados, de qué estamos dotados, pero es increíble saber ¿qué es lo que puede activar la verdadera felicidad? A veces nos olvidamos que somos personas, seres humanos, que quizá somos esclavos de decretos que nos dijeron en el pasado o nos sentenciaron y ni cuenta nos dimos, y batallamos para encontrar la verdadera felicidad. Le voy a invitar a que abra su Biblia en el Salmo 126, un salmo que creo que me va a dar problemas esta tarde. Un salmo muy conocido. Me va a dar problemas para resumir el contexto, la historia en la que está asentado Salmo 126. Cuando lo tenga, por favor, avíseme con un amén. Voy a leerlo porque es un salmo dividido en 3 partes. ¿Estamos listos? Sígame con su vista. Dice: oración por la restauración, cántico gradual. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas o sus manojos de trigo. Póngalo así. Regresará con sus grandes manojos de trigo. Este salmo, amados míos, se le conoce como salmo post-cautiverio. Este salmo se escribe después de que el pueblo judío estuvo en Babilonia. Qué historia tan impresionante. Si usted leyera el castigo de Dios a la nación judía, ¿y por qué Dios hace esto en la Biblia con una nación? Porque es la llamada de atención mundial. Es como Dios nos hace ver: hey, así trato yo con el ser humano, y lo hace con un pueblo.
Obviamente se convierte en pueblo de Dios, lo hace como pueblo de Dios, y después, a través de la gracia de Jesucristo, todo el que tiene a Cristo en su corazón es pueblo de Dios. Entonces, la figura del pueblo judío se convierte en la figura principal de todo el mundo, de todas las naciones, de toda la gente. Y podemos ver a una nación que presumiblemente tiene a Dios de su lado, porque así era, obviamente, pero que obviamente abusó de esa confianza de Dios, abusó de las bondades divinas, y el pueblo terminó asentando una mentalidad, una ideología tan equivocada, que creían estar bien cuando estaban mal. Llegó un tiempo en el que Dios guardó silencio, los dejó actuar, los dejó hacer. ¿Por qué? Pues porque ya les había dejado leyes, ya les había dejado estatutos, decretos, y quien les enseñara sobre qué esperaba Dios de ellos. No le hicieron caso. Ahora cada quien hacía bajo su mentalidad y criterio. Yo creo en Dios a mi manera, como hoy es muy común en el día de hoy. Llega un momento en que Dios se enoja. Dios manda un profeta, manda 3 profetas, manda a Isaías, manda a Ezequiel, manda a Jeremías, empieza con Jeremías y comienza a decirles: los voy a castigar. Los voy a castigar por abusar de su libre albedrío. Los voy a castigar por el lugar que me pusieron. Los voy a castigar por el lugar en el que me rebajaron. Eso usted lo puede descubrir en el libro de Jeremías. Los voy a castigar por eso. Y lo voy a castigar bien duro. Y lo voy a castigar porque ustedes están siendo un pésimo ejemplo para la siguiente generación en mi pueblo. Y esto se va a ir diluyendo. Nadie creyó que Dios iba a castigar. Hablamos del Dios de amor y nos olvidamos que Dios castiga, que Dios endereza, que Dios se mete al escenario. Y entonces por años la gente se burló de Jeremías. Dios no castiga. Jeremías, tú estás mal. Dios es amor. Dios no castiga. Y Dios ama lo que estamos haciendo. Llega Nabucodonosor, lo habíamos visto algunas semanas atrás, y se los lleva cautivos a Babilonia. Los despedaza. Recuerden, despedaza Judea. El monte de Sión es la representación de la tierra judía donde se adora a Dios. Y se los llevan de castigo a Babilonia. Ellos no lo podían creer. No lo podían creer, amados míos, porque ellos habían sido un pueblo que vencían a todas las naciones. No podían creer que Dios los hubiera castigado de esa manera. No podían creer que Dios hubiera metido manos al escenario y que hubieran cometido tantos errores para que Dios dijera: hasta la tierra les voy a quitar. Ni siquiera saben apreciar con qué los tengo el día de hoy. Ni siquiera aprecias dónde te tengo, con qué te tengo, ni siquiera lo volteas a valorar. Quítenle la tierra y los manda como esclavos. Llegan a Babilonia humillados, totalmente humillados. ¿Cómo? Nabucodonosor venció al pueblo de Dios, al que abrió el mar, el que tumbó al imperio egipcio. Dios fue vencido y ellos con la cabeza agachada entran ahora como esclavos a Babilonia. Ahora, el castigo no duró 2 años. El castigo no fue un manotazo y ya entendiste la lección, regreses entonces y pórtese bien. No, el castigo duró 70 años. 10 veces 7 que te quede marcado. Lo que Dios hace es perfecto. 70 años de castigo, donde sucedió algo extraordinario dentro del dolor y de los terrores. Ellos llegan a Babilonia, ahora son esclavos, ya no son libres, y actuaron como esclavos. Cabeza agachada, sentenciados, y ni hablar. Ahora Dios nos castigó. Dios les manda a Ezequiel, el predicador del cautiverio, y Daniel se la pasó predicando en todo el tiempo de su vida. Ezequiel, se pasó predicándoles las profecías que Dios le estaba dando, donde él les decía por qué los tenía ahí en Babilonia. Y les recordaba continuamente, no por tortura, vean que con su Dios no se juega. Pero también dentro de la predicación de Ezequiel, Dios le mandaba los mensajes de esperanza. Un día los voy a sacar.
Un día los voy a sacar. Un día se va a acabar el castigo. Pero en el juego del tiempo de 70 años, el pueblo tenía que aprender la lección y cambiar de mentalidad. Entonces, en esos 70 años sucede algo. Los papás que habían sido recogidos en el cautiverio tienen una nueva generación de hijos. Nueva generación que cuando ellos crecen y empiezan a escuchar las profecías de Ezequiel y se dieron cuenta cuando recordaban las profecías del profeta Jeremías que ya les había anticipado Dios: arrepiéntanse o los voy a castigar. Arrepiéntanse, los voy a castigar. Y el pueblo no le hizo caso. Esta generación de hijos levantaron las antenas y dijeron como Norman Cousins: no acepto el decreto de la esclavitud. Es impresionante la historia del pueblo en Babilonia. Y esta nueva generación de chicos, de hijos, de esclavos, dijeron en su corazón: no aceptamos el decreto de la esclavitud para siempre. ¿Por qué? Porque creemos en el Dios que cumplió su castigo, creemos en el Dios que aún que pudieran habernos destruido destruido y muerto a todos, nos rescató. Creemos entonces en el Dios que si le dijo a Nabucodonosor: agarra al pueblo y llévatelo, es el mismo Dios que le va a decir: suéltame a mi pueblo, y regresan a su tierra. La generación de los papás rebeldes se quedaron con la sentencia: somos esclavos, nos tocaba, no se puede hacer nada. Pero la nueva generación de hijos no aceptamos el decreto, no nos vamos a meter a la caja del miedo para siempre. No vamos a ser amigos jamás de la depresión ni del pánico. No lo vamos a aceptar. Y número 3, vamos a ser felices. Vamos a ser felices porque anticipadamente vamos a trabajar en la felicidad, porque ya sabemos que Dios un día nos va a sacar de aquí para siempre. Es impresionante la segunda generación en Babilonia. Y entonces tenemos una generación de esclavos, no esclavos. Gente que se pudo parar y decir: ya no me tienes de esclavo, hoy sirvo porque quiero servir. Hoy me voy a portar bien, no porque soy el esclavo que me vas a castigar. Hoy voy a actuar bien porque tengo un Dios que me enseña cómo debo actuar, cómo debo vivir, cómo me debo manejar. Así que, albricias, ustedes Babilonia se van a dar cuenta que hay una nueva generación de gente transformada o de gente esclava muy distinta que simplemente no aceptó los decretos de la sentencia de esclavitud, de la caja de temor y de ser esclavos de sus pánicos y depresiones. El pueblo, la nueva generación, decidieron creer al Dios de las sentencias y de las bendiciones. Norman Cousins dijo que la base primaria de donde se iba a pescar sobre el gran estudio de la fisiología y de la anatomía de su enfermedad fue dos elementos, la esperanza y la risa. Cousins maneja el punto de la risa como el elemento clave que declara al cuerpo: hoy estás libre, no hay prejuicio. Que a alguien no le gusta cómo te carcajeas, hoy estás libre, relaja. Y cuando la oxitocina comienza a viajar en el cuerpo en una carcajada real, porque lo remarca, una carcajada real, una carcajada honesta, una carcajada no provocada, una carcajada brotante. Usted vio cuánta gente se empezó hasta a carcajear en el metro, donde contagió y dijo: pues liberemos este prejuicio, y comenzaron a carcajearse. Ellos dijeron: un día vamos a soñar como los que sueñan. Y el que sueña, los esclavos no sueñan. Los esclavos no sueñan porque los esclavos están en la prisión y no pueden soñar con un día ser el arquitecto o ser un ingeniero o terminar su carrera para salir a hacer cosas grandes o algo. No, porque a lo mejor tengo cadena perpetua y en la cadena perpetua yo jamás voy a salir, así que no tengo el derecho de soñar en algo diferente. Estoy sentenciado. Nunca voy a olvidar, ayer estaba desayunando con mi madre y le platicaba por un asunto de una noticia que salió. Y le platicaba a mamá una historia que algunos algunos ya lo saben, ¿no? Cuando llego aquí a Tampico, un pastor me invitó a
a ir a predicar a la prisión en Altamira. Pero en esa ocasión a él le tocaba un sector y a mí me tocó la prisión de las mujeres. Y la verdad, amado, solamente prediqué una vez. Jamás quise volver a pararme en ese lugar porque mi corazón no lo toleró. No toleré el cuadro, no pude aguantar el cuadro. Batallé para predicar. Le doy gracias a Dios por lo que sucedió ese día, por la respuesta de las mujeres, cómo lloraron, cómo cayeron de rodillas una por una, iban cayendo de rodillas, suplicando a Jesús que las ayudara, que las perdonara. Pero yo no podía concebir ver a los niños jugando afuera, era día de visita. Niños jugando en la prisión. Niños emparentándose con rejas, con paredes mal pintadas, con tierra. No tienes derecho a un jardín, no tienes derecho a jueguitos para que tu niño se entretenga. Estás en la prisión, eres esclavo. Pero en la semana meditando sobre este sermón, me acordaba de esos niños después de que le comenté a mi madre ese terror que viví, viendo a los niños. La verdad, yo no tolero ver niños maltratados. Veía a los niños jugando en la tierra, mientras que las mamás estaban en el servicio de culto que les habían llevado a esta iglesia. Mientras las mamás lloraban, gritaban, gemían, se arrepentían por ser esclavas, los niños jugaban, se alegraban como quiera. Una lección muy buena pudo quedar, creo yo, en el corazón de muchos niños. Yo nunca voy a ser prisionero como mi mamá. Yo nunca voy a ser esclavo como mi mamá. Principio de Norman Cousins. No acepto el decreto, no lo acepto. Y entonces este pueblo cambia su giro, amados míos, y comienzan a alabar a Dios y comienzan a creer: un día usted nos va a sacar de aquí. Este canto es muy hermoso porque está dividido en tres partes. Es un canto, menciono, repito, post-babilónico, post-cautiverio. Y entonces ellos manifestaron el canto que se entonaba con una delicia. En el nuevo templo lo cantaban con una delicia porque ellos fueron testigos de la tierra de lo que pagaron sus padres. Ahora, póngale una pausa aquí. Hay tres tipos de cautiverio. Hay tres tipos de cautiverio en la Biblia. Número uno, el cautiverio judío babilónico, que fue el más grande de ellos por 70 años, que hace ver el carácter de Dios hacia la gente que Él ama, lo que Él demanda, lo que Él pide. Número dos, la Biblia, amados, en sus 66 libros nos hablan del cautiverio personal. El cautiverio de cada persona como esclavos de su vida, de su pecado, de sus albedríos, de su forma de tomar decisiones y que están esclavizados. Y el tercer cautiverio es el mundial que tenemos hoy. La Biblia nos dice claramente que Satanás es el príncipe de las tinieblas y el príncipe de este mundo. Lo que más permea en el mundo es la maldad. En el humo hay demonios, en las decisiones, en los ambientes, en las influencias. Hay demonios que intentan recordarle a la gente: tú eres esclavo y vas a morir como esclavo para siempre. Y llega Jesucristo. Y llega Jesucristo en ese escenario espiritual, donde la gente cree que es libre, pero realmente es muy esclava a sus pecados, a su vida, a su maldad. Pero en ese bloque, amados míos, tenemos que ver que mucha gente fuimos esclavos de padres esclavos. Padres que vivieron vidas turbulentas, que los esclavizaron sus padres, que les enseñaron a vivir en la maldad, que les enseñaron a vivir en la pobreza, que les enseñaron a vivir en situaciones difíciles, duras, y que terminamos como esclavos nosotros siendo la segunda generación de esclavos después de nuestros padres. Prejuicios, bloques, chips de así se vive la vida, sentenciados a pensar como nuestros padres, esclavos de la brujería, esclavos de la maldad, esclavos de pecados terroríficos, esclavos de consecuencias
terroríficas, mujeres en la prisión, lo que usted le quiera mandar y poner. A veces podemos venir de familias demasiado complicadas, demasiado arraigadas a la maldad, destructivas, familias de fuerza maligna, que pueden destruirle la vida a la persona, a la siguiente generación. Lamentablemente mucha gente dice, pues fue la casa, el hogar o la familia que me tocó vivir. Y mucho cristiano sigue arrastrando el pasado de la familia de donde creció. Sigue arrastrando los traumas de su familia pasada. Sigue arrastrando las amenazas de la familia pasada. Y cree que se tiene que repetir porque la psicología moderna dice, bueno, se repiten los modelos. Es porque si yo quiero repetir el modelo. Y mucha gente, amados, aunque podamos decir, yo vengo a una iglesia, yo alabo a Dios, vivimos arrastrando los traumas de la familia esclava. Y no nos hemos liberado de eso. No es algo que estemos esperando que Dios venga y lo libere. La generación segunda en Babilonia lo decidieron. Aunque la plataforma seguía siendo oscura, aunque se encontraban en Babilonia, decidieron creer, voltear, creer en la Sagrada Escritura, creer en el Dios que hablaba a través de sus profetas, creer en su palabra y dijeron, hoy no aceptamos el decreto de ser esclavos como nuestros padres. Eso fue la acción que Dios esperaba para liberarlos. Bien, ¿lo aceptaron? Sí. No porque lo aceptaron los voy a quitar la esclavitud. No, ahora vamos a demostrarle a los opresores que lo que ellos creen que son sus esclavos son mis hijos libres. Aunque el ambiente siga siendo babilónico, Nabucodonosor, ustedes son libres, actúen como libres, tomen mis leyes, tomen mis decretos, caminen como yo les digo y ustedes van a ser libres en el mundo de los esclavos. Y cuando Dios terminó esa lección, amados míos, es cuando entonces nadie se imaginaba que se levanta un Ciro, un rey Ciro, que dijo, el pueblo regresa a su tierra. Y nadie lo podía creer. Las naciones no lo podían creer. Y cuando van las caravanas regresando de Babilonia por toda la Asia Menor, por toda Mesopotamia, iban las caravanas y las naciones donde pasaban decían, vaya que Dios ama a este pueblo, vaya que Dios ama a este pueblo, grandes cosas ha hecho Dios con este pueblo. Y ellos escuchaban los gritos, las melodías de la gente. Ellos sabían que ya no eran esclavos y que su Dios había cumplido otra vez la promesa. ¿Cuánta gente no sale de su esclavitud, amados? ¿Cuánta gente no sale pensando que esos fantasmas del pasado, de la familia esclava, tienen que seguir enganchados a nosotros? ¿Sabe? No se trata de justificar nuestras maldades. No se trata de justificar nuestras tendencias o nuestro carácter. Es simplemente decirle, Padre, hazme responsable exclusivo de mis decisiones. Hazme responsable exclusivo de mis pecados. Que ya no esté yo pagando lo que mis padres hicieron. Que ya no esté arrastrando lo que mis padres hicieron. Que yo no esté arrastrando nada de las sombras que tuvieron a mis padres oprimidos espiritualmente y que el diablo los hizo añicos. Papá, libérame. Eso es libertad espiritual, amados. Déjame, Señor, con mis propias consecuencias. Me hago responsable de mi camino, de mi forma de hacer las cosas, de mi forma de decidir. Te voy a buscar tu rostro, voy a buscar tus lineamientos, voy a buscar tus mandatos. Por eso la palabra salvación. Jesucristo es el Salvador. Vino a salvar a la gente de su esclavitud mental y de corazón. Arrastrar la escuela del pasado. Mi papá era malo, mi mamá era mala, mi familia era mala, pasaron cosas horribles en casa, todo era malo, demoníaco. ¿Por qué no decirle, papá, desgájame? No acepto el decreto de seguir bajo la esclavitud de mi familia, de mi sangre.
libérame. Es muy importante que veamos, amados, que el concepto hijos de Dios es más grande de lo que nos imaginamos. El concepto hijo de Dios es precisamente dejas de ser esclavo para convertirte en un privilegiado de Dios. El hijo, el que él ama. Cuando Jesucristo viene a la tierra precisamente y desarrolla la obra de redención, usted debe recordar que Cristo derrama la sangre en la cruz como Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Por qué? Porque Satanás demanda la vida de cada uno con el precio más alto, sangre, porque la sangre es vida. Satanás demanda la vida de la gente por sus pecados, por sus maldades, por sus rebeliones delante de Dios. Y cuando Dios la quiere rescatar, Satanás dice: te lo devuelve, pero me pagas con sangre. Y entonces Dios manda a Jesús, y Jesús derrama la sangre una sola vez y le dice a Satanás: anticipadamente queda pagado cualquier actitud del ser humano. Si el ser humano se arrepiente y me busca, el pago ya está anticipado, la sangre ya fue derramada, ya se te pagó. Por eso nos libera Jesucristo. El pueblo regresa y entonces nos platican lo que cantaban cuando estaban en la tierra de esclavitud. Escúchalo bien: en la tierra de esclavitud sin ser esclavos. Ya no eran esclavos. La tierra era de esclavitud. Los decretos de gobierno decían que eran esclavos. Ellos ya no eran esclavos. Ellos eran libres porque creían en el Dios que les predicaba Ezequiel, que les predicó Isaías. Y luego llega Isaías hablándoles que viene el Redentor llamado Jesucristo. Lo creyeron, amados, y Dios los liberó en la tierra de los esclavos. Ellos dijeron: Señor, cuando ya nos saques de la prisión, nosotros vamos a ser como cualquier persona que no está en la prisión. Soñaremos como los que sueñan. Vamos a proyectarnos, vamos a planear, vamos a hacer, porque usted ya nos hizo libres. Nuestra boca se llenará de risa. La oxitocina viajará por todo nuestro cuerpo continuamente y nos carcajearemos. Nos reiremos con todo el gozo y la alegría para demostrarle a la gente que nos reímos así porque simplemente somos libres. No porque vi la película de Chaplin, sino porque tengo la delicadeza y la gracia para sonreír cuando alguien sonríe. Me puedo carcajear con alguien que no sé ni por qué se estaba carcajeando. Tengo esa libertad de poder carcajearme con alguien que no sé por qué se carcajea. Porque tengo la libertad plena en mi espíritu, en mi fisiología está libre de cualquier caja del miedo, del pánico, de la depresión. Todo esto vino porque la segunda generación dijo: no aceptamos el decreto de la esclavitud. En la Biblia la palabra arrepentimiento es frénate. Frénate. Voltea a verte. Vives como esclavo. Arrastras asuntos de esclavos. Te ganchaste la cadena de tu papá y la cadena de tu mamá. Te ganchas todos los terrores que te inyectaron, todos los traumas que te generaron. Los sigues arrastrando. Piensas como esclavo, actúas como esclavo, alabas como esclavo. Es impresionante cuando volteamos a la Biblia y vemos a Pablo y Silas en la prisión. Usted conoce esta historia. En la prisión de Filipo, amagados, golpeados, y en la noche cantaban alabanzas. Ellos no son prisioneros de nadie. Y en ese momento tembló el lugar y la prisión, se rompieron todas las cadenas. Fue esa noche mi Dios a palmearlos: sí, ustedes son hijos de un Dios libre. Y las cadenas se cayeron. Así de ese tamaño, de ese nivel. Entonces ellos regresan y vemos en la primera parte, amados míos, del versículo 1 al versículo 4, cómo ellos dan el testimonio cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, o la ciudad del pueblo judío. Seremos como los que sueñan. Amados, está puesta la expresión en: ya sabíamos que iba a suceder.
Cuando Jehová hiciere volver, lo va a hacer. Lo va a hacer. Así que de antemano seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Vamos a estar alabando a Dios continuamente. Entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Y entonces ellos mismos le dirán: sí, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Vea por favor los juegos de tiempo en la escritura. Ya estaban anticipados de que iban a estar contentos, felices fuera de Babilonia. Acuérdese que de Babilonia no quedó nada, destruida completamente. El imperio más poderoso de la época quedó destruida por la mano de Dios. La segunda parte es: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. El desierto del Negev tenía arroyos secos. Decía: papá, vea la petición de ellos cuando estaban en Babilonia. Papá, la gente nos ve como un desierto seco que vuelve a brotar el agua y empiezan a correr los ríos de regreso a su tierra. Papá, que nos vean como los oasis del desierto, que nos vean como el agua en el desierto. Señor mío, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Ayúdanos a que la gente vea lo que tú vas a hacer, porque lo creemos. Ahora se sientan en su tierra, ya están ancianos, ya le platican a los hijos cómo eran los oxos ahí en Babilonia y qué cara era la vida y cómo se manejaban las cosas ahí. Le platican lo que vivieron y termina el tercer bloque del cántico gradual que se entonaba en el templo a todo pulmón. Dos cantos se entonaban a todo pulmón: el cántico de Moisés y el cántico de los rescatados de Babilonia. Dos formas en las que Dios les demostró su poder. Y entonces los ancianos ahora le dicen a la nueva generación: ¿vale la pena creer en Dios y hacer las cosas a la manera de Dios, no como esclavos? Portarse bien, tomar una nueva mentalidad sobre mi albedrío, una nueva responsabilidad, conocer los caminos que Dios marcó y actuemos como Dios quiera, aunque estemos en un mundo de esclavos o en un ambiente de esclavos. Hagámoslo. En su momento Dios nos va a premiar. ¿Por qué nos dejó todavía de esclavos otro tiempo en Babilonia, aunque habían decidido creer? Porque ahora los tenía que reforzar que aunque estuvieran en tierra de esclavitud, un buen hijo de Dios vive como libre. Aunque en la casa esté llena de cadenas, ataduras y todas las telarañas del demonio, un hijo de Dios vive libre. Me olvido aquel hogar donde tenía solamente una persona de la familia, era cristiano. Me mandaron llamar porque había terrores demoníacos en la casa. Y la persona que ella estaba trabajando, y la familia me decía: cuando tenemos miedo, corremos al cuarto de Moisés. Es el único cuarto donde hay paz. Toda la casa es aterradora. Corremos cuando los niños amanecen o se despiertan con los terrores de vi un demonio, me pasó esto, me asustó aquello. Corremos al cuarto de Moisés y oramos ahí, porque ahí no pasa nada. Es distinto, amados, vivir en una zona de esclavitud, pero vivir como libres. Vaya conmigo, por favor. Perdón, termino el tercer bloque. Ellos le dicen del 5 y 6. Los ancianos le dicen a los nuevos niños: los que sembraron con lágrimas. No es fácil ser bueno en tierra de esclavos. No es bueno, no es tan fácil someterte a la ley, a la ley divina que te dice: vamos, soporta la presión, soporta las locuras del diablo en un ambiente de
gente esclava, sopórtalo y levántate. Ellos le dicen, los ancianos, los que sembramos con lágrimas o que sembraron con lágrimas, con regocijo cejarán. Hijos, si vieran cómo veníamos cantando en el desierto como los arroyos del Negev, si vieran cómo veníamos cantando, danzando, libres, tal como Él lo había prometido en cada prédica de Ezequiel, de Isaías y de Jeremías. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Ahora sí, chicos, el sello del último consejo: irá andando y llorando el que se preocupa por hacer la voluntad de Dios. En este mundo donde Satanás sigue esclavizando a la humanidad, donde todavía vivimos, donde no hemos sido sacados y llevados a la luna. Los hijos de Dios se van a la luna para que no se contaminen. Estamos en el mundo de la contaminación, de las malas influencias, de los demonios. Pero aquel que sufre, llora con tal de hacer la voluntad de Dios. Dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, el que carga la preciosa semilla de Dios. Pero un día van a regresar con los manojos de trigo sobre sus hombros. Un día la alegría va a ser el sinónimo de sus vidas, el sello de sus vidas. La última esclavitud es esta. El mundo está esclavo, y por eso Jesucristo va a venir a destruir al imperio más grande de la época a través del anticristo. Lo va a destruir y va a liberar a todos los que creemos en Él, y nos va a sacar a una tierra que ya no fluye leche y miel. Es una tierra llamada cielo, amados míos. A los hijos de Dios, Dios los va a rescatar y se los va a llevar en las nubes, dice la Biblia, mientras que el mundo se termine de destruir a sí mismo, como pasó con Egipto, como pasó con Babilonia. Pero ese punto final, el Señor dice: yo entiendo cuando estás batallando por ser bueno, por hacer mi voluntad. Entiendo lo que te implica la encrucijada de tu mentalidad, las sombras de las maldiciones o de los formatos de esclavitud que te inyectaron tus padres. Pero actúa como libre. Sé responsable de tus actos, solamente de tus actos, no de los pecados pasados de los papás. Deja la basura de la maldad de la familia antigua. Vive tu propia responsabilidad, paga tus consecuencias. Tú y yo solos. Aprende a caminar conmigo. Un día te voy a recoger. Un día te voy a sacar de esta tierra de esclavitud. La Biblia le llama arrebatamiento. Te voy a sacar de aquí. Y al cristiano le conviene creer que un día Jesucristo nos va a sacar de aquí para siempre. Vaya conmigo, por favor, con esto concluyo, al libro de Juan, capítulo 8. Versículo 34 al 36. Hay una discusión en los judíos que creen en Jesús. Hay una discusión, no me voy a meter en más detalles, porque les es difícil concebir. En la religión judía les habían enseñado: tú eres hijo de Abraham, y de ahí parte todo. Y Jesús dice: no, todo parte de mí. Lo de Abraham fue una figura, yo soy el Salvador. Dice Jesús, les dice del versículo 34 al 36, capítulo 8 de San Juan, dice: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Permítame aclararlo. El esclavo no pertenece a la familia para siempre. Al esclavo se le vende, al esclavo se le desecha. El esclavo como tal no pertenece a la familia. Y dice Jesús, el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre.
¿Por qué? Porque es heredero, porque es parte de la familia. Y cuando Cristo nos salva, nos convierte en hijos de Dios, amados míos. Los herederos que somos parte de la familia, ya no somos esclavos. Y el versículo 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Impresionante. El pueblo judío vivió su cautividad. Una generación encontró el camino: creer la palabra de Dios, creerle a Dios y someterse a la línea de Dios, independientemente que el ambiente seguía oliendo a Babilonia, el ambiente seguía siendo mundo de pecado, mundo de depravación, de locuras. Aunque mis padres pudieron quedar desmoronados y destruidos por sus decisiones, o porque así los gancharon, o porque hicieron cosas que no debían, o porque había mucha brujería, por lo que fuera, Jesús dice: si yo te libero, si tú vienes a mí y yo te libero, tú vas a ser verdaderamente libre. Verdaderamente libre. Cuando terminé de predicar aquella ocasión, para los que no saben, yo estaba asustado, hermanos. Cuando vi el cuadro de las mujeres, recuerdo que el pastor me dijo: vas a predicar y ellos van a entonar unas alabanzas. Las mujeres comenzaron a dejar lo que estaban haciendo. Algunas les decían a los hijos: cuídame a los niños, cuídame al niño. Se sentaron. No faltó quien se sentara prepotente así: ¿qué viene a decirme? Ver las caras vacías. Nadie sonreía. En la prisión es difícil hacerle caso a un chico que se carcajea solo. La gente que tiene problemas para reírse, para liberarse, para liberar la hormona de la oxitocina y dejarse abrazar, ser feliz, carcajearse. Son esclavos. Están sentenciados. Nunca voy a olvidar cuando me paré en la puerta y el ambiente me estaba oprimiendo para que predicara. Sensaciones nuevas le platicaba al pastor cuando el ambiente genera esos problemas para que el predicador se concentre y disfrute la predicación. Y recuerdo que antes de entrar, ya cuando me dieron el tiempo, le digo: Dios, por favor, solamente déjeme predicar y usted haga lo que quiera. Me paré. Un altar en el rincón gigantesco de la muerte. Mi púlpito no era otro escenario, sino una adoración a la muerte gigantesca, llena de velas. El ambiente era horrible. Las mujeres no sonríen en las prisiones. Y comencé a predicar. No lo que yo pienso, no lo que yo haría si fuera mujer, no acusando: están aquí porque se lo merecen. Le prediqué de un Cristo que tiene el poder de liberarnos aunque estemos dentro de una prisión. ¿Y cuánto los ama Jesús? Aún con lo que hicieron y los ofrecimientos de la Biblia. Y me enfoqué solamente a decirles: este es el Cristo de la Biblia. Hermanos, terminé de predicar y no hice llamado al altar. En las prisiones nos dejan todo el escenario para que la iglesia opere. Y en Monterrey durante 2 años prediqué en el penal de Apodaca. Hermoso cuando les decían: quieren entregarte a Cristo, pásale aquí a orar. Y pasaban los chicos llorando. Yo no quise hacer eso ahí, amor. El ambiente era horrible. Yo parecía que tenía tenazas en la espalda. Pero terminé de predicar. Cerré la Biblia. Les dije: señoras, amigas,
Que Dios los bendiga. Cuando me retiro y me pego a la pared, ahí estaba el pastor. Y me va a hacer la señal de, vamos, hazles una invitación. Y automáticamente lo detuve y no solamente le hice esto. Guarda silencio. En otras palabras, deja que Dios haga lo que tenga que hacer. Fue increíble cómo empezaron a gritar ellas solas. Cómo comenzaron a gritar y una a una cayendo de rodillas, gritando: Jesús, perdóname. Jesús, libérame. Jesús, sálvame. El pastor me palmeó, yo lo tenía detenido del pecho. No te muevas, no te metas. No se te ocurre intentar persuadir, no. Es Jesucristo el que hace libre a la gente, no somos los pastores. Es Jesús el que hace libre. Dijo Norman Cousin: no acepto el decreto. No voy a ser esclavo de esa enfermedad. No voy a ser esclavo de la caja del miedo. Y voy a irme por el lado anímico. Si el medicamento no me sirve, por aquello que está dentro de mí, que me puede hacer recordar que puedo ser feliz. Se carcajeó, aprendió a liberarse y rescató 26 años de su vida. 26 años. Cuando el Hijo de Dios vive bajo la norma de Cristo, va a vivir por la eternidad de los siglos santos en el cielo. Así lo dice la Biblia. Amados, huyamos de la esclavitud de nuestros padres. Huyamos de la escuela, la parte mala que nos hayan dejado nuestros padres. Dejemos de vivir bajo las sombras de la esclavitud del pasado de nuestros padres. Vivamos bajo nuestra propia responsabilidad delante de Dios, bajo nuestras propias consecuencias. Bendigamos a nuestros hijos, que no paguen nuestras consecuencias, y seamos libres en el nombre de Jesús. Bendito nombre de Jesús. Incline su rostro y cierre sus ojos, por favor. Vamos a orar. Iglesia Génesis.